A ver, entonces, lo primero que voy a explicar es la secuencia de hechos que se esperan en que consistirá esa tercera guerra mundial, ¿no? Que empezaría día 7 de febrero, ¿vale? Y acabaría a mediados de julio de 2025. O sea, estamos hablando de 2 años y medio. Algo de esto hemos mencionado en entrevistas anteriores, pero sobre todo la primera parte, ese ataque oriental masivo inicial que tendría varias fases. En un primer momento hay un ataque de Rusia, febrero o marzo, al que le sigue una segunda oleada oriental de elementos islamistas y chinos principalmente, que se prolongaría desde febrero todo esto hasta septiembre. Aunque en junio se produce un hecho muy importante, decisivo, que es el cambio de Rusia en la guerra. Eso en el almanaque de 2023, yo lo explico, en la segunda mitad de junio de 2023, Rusia se cambia de bando, lo cual es asombroso, teniendo en cuenta que es ella la que empieza el conflicto, ¿no? Y da que pensar, ¿eh? En el relato de las profecías, nunca se dice que Estados Unidos y Rusia se enfrenten abierta y masivamente entre sí y se acaban uniendo contra los orientales, como si ese fuera desde el principio el objetivo inicial, ¿no? El gran enemigo a batir. Yo lo Bueno, comentaba en entrevistas anteriores, todo esto es una posibilidad, no es una certeza matemática. Y lo más interesante, yo diría, lo que le recomendaría a la gente, que, bueno, pero es que, ¿de qué estamos hablando? De guerras mundiales, estamos hablando de profecías. Estar muy atentos en esta secuencia a los primeros hechos. ¿Cómo empieza todo esto? Luego haré una referencia a ese conflicto previo en Oriente Medio del que hablábamos el otro día y esa agresión de Turquía a Grecia, que ahora mismo pues, no parece que vaya a materializarse, aunque hay algún indicio. Yo estaría atento a eso al principio, no obsesionarse con el resto de calamidades y la guerra en sí, que es muy dura, ver el principio. Si eso no se cumple, está claro que este no será el año. Yo me quedaría más tranquilo en ese sentido. Bueno, voy a continuar con lo que es el adelante. relato del conflicto. Hemos dicho que hasta septiembre los orientales presionan con fuerza, pero a partir de septiembre-octubre del primer año del conflicto, el Oriente se derrumba y a partir de ahí Occidente empieza a ganar posiciones. Esa alianza de Rusia, Estados Unidos y lo que quede de la OTAN avanza contra los orientales. Y en abril de 2024 ocurre algo en esa alianza del norte, queda trastocada y Rusia por un tiempo queda sola. Ahora veremos por qué. Bueno, antes de pasar a ver las calamidades naturales, ¿por qué el momento actual es tan peligroso? Lo que decíamos, ¿no? Estamos en una ventana de oportunidad estas semanas. Yo diría que la última semana de enero, 2 primeras de febrero, pueden ser muy interesantes. Hay que estar muy atento a ese posible conflicto en Oriente Medio. A ver, me explico. Estados Unidos ahora mismo tiene dos problemas. Primero, hay anunciada una gran ofensiva rusa en Ucrania en febrero, o sea, dentro de unos días. Es fácil pensar que Estados Unidos quisiera sabotear esa ofensiva creando problemas a Rusia en otro lugar, que podría ser su aliado Irán. Irán es aliado de Rusia. Intervenir ahí para que Rusia actuara. Ese es el primer asunto. Y lo segundo, a ver, el principal adversario que tiene Estados Unidos económicamente es China. En el gráfico de la derecha se puede ver perfectamente. Hace 25 años el PIB de China era la 10ª parte de Estados Unidos. Ahora es casi igual. Entonces, claro, si tiene que ocurrir algo, si hay algún tipo de maniobra, esa disyuntiva de Tucídides que a veces se habla, ¿no? Si tiene que ocurrir algo, tiene que ser ahora, muy pronto, porque dentro, no ya de 25 años, dentro de 5 años, a lo mejor Estados Unidos ya no tiene más opciones. Y la tentación puede ser provocar un conflicto bélico para echarle la zancadilla a esa potencia emergente. Ese es un momento Aparte, peligroso. eso es coherente con varias cosas. Primero, China de repente, con la esperanza que tenía de convertirse en la gran potencia hegemónica a 30 años vista, de repente se ha convertido en el segundo país con mayor número de habitantes. India lo ha sobrepasado, primero. Segundo punto, la iniciativa de la guerra en Rusia está siendo planificada por el mayor cerebro militar que ha habido en toda la historia rusa, el jefe del alto Estado Mayor, el general Gerasimov. Se conoce la doctrina militar rusa en la era de Putin como la doctrina Gerasimov. Así que es seguro que él no va a hacer el ridículo. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es lógico, lo que tú dices de Irán. E Irán, el gran enemigo es Israel. O sea, Irán dice que Israel debe desaparecer como Estado. Así que Israel tiene que aprovechar la menor oportunidad. Y hay otro factor, hay muchos factores, pero otro factor más en torno a eso, bueno, muchos, no voy a enrollarme, pero fundamentalmente lo que tú dices de que hay un cambio en el año 24 es coherente por las elecciones americanas, si es que no le ocurre nada a Biden,
porque el gran Exactamente. candidato es Trump y Trump ha sido siempre aliado de Putin. Adelante. Sí, como decíamos, ahora que está la expectativa de todos estos acontecimientos, inserto ahí otra noticia, ahí lo de eso que decíamos en otra entrevista de una agresión de Turquía a Grecia, hace un par de días acaba de salir de nuevo otra amenaza del presidente de Turquía contra Grecia. Yo creo que cuanto peor esté la economía de Turquía, más noticias de estas vamos a encontrarnos, ¿eh? Porque ese odio de Turquía a Grecia de repente, si nos parece justificado, es distraer la atención de ese país de problemas económicos. Aquí puede ir todo muy rápido, esa guerra de Oriente Medio, el asunto de Turquía a Grecia, y ahí ya pues acabas liándose por completo, como hemos dicho. Bueno, este sería un poco el resumen, ¿de acuerdo? De lo que se espera en ese conflicto mundial, pero hay una segunda parte de la que no hemos hablado en entrevistas anteriores y es las calamidades naturales que se espera en ese mismo periodo de tiempo. Ya mencionábamos un poco la causa que estaría detrás, esa oleada espacial, esa nova en la estrella del cisne, la constelación del cisne que nos ha venido alcanzando los últimos 40 años y que durante un margen de 2 años nos va a golpear con fuerza, de 2023 a 2025. Bueno, eso en el gráfico que hay arriba lo reflejo, lo que estaría, lo que se esperaría, los principales hechos, ¿no? Que podríamos ver en breve. Primero esa bajada de la potencia solar hasta abril, luego a partir de ahí una subida muy fuerte de la intensidad solar, gran calor, gran sequía, eso hasta finales de septiembre, y luego unas lluvias excepcionales que se proyectarían hasta marzo del siguiente año, 2024. En todo este proceso, los dos principales hechos, los más espectaculares sin duda, van a ser, en primer lugar, el avistamiento de esa estrella en el cielo, la estrella del cisne, que eso lo mencionamos el otro día, con las consecuencias que tendría. Parecerá que el cielo esté como en llamas, una oscuridad, una lluvia de teas, eso lo mencionamos. Y el segundo hecho sería la caída de un astro, que por los estudios que yo he hecho de Nostradamus sitúo en abril de 2024. Y eso tendría que ver con las profecías de Garabandal. Y ahora lo vamos a explicar. Bueno, Adelante. eso es, pues ahora que estamos, el asunto de Garabandal, que es de sobra conocido, yo no recuerdo cuando oí hablar de Garabandal por primera vez. Sí, hace unos años hubo un vídeo que me llamó muchísimo la atención, una serie de vídeos de varios testigos que vieron el fenómeno, Eleuterio, Mariano, del tema de Andrómeda, no sé, todo el tema de contacto con Andrómeda, que es como la parte espiritual de este fenómeno. Estos dos señores eran sacerdotes que luego fueron expulsados de la Iglesia Católica y estuvieron presentes en Garabandal y vieron lo que ocurría ahí, ¿no? Esos estados de trance de las niñas. Y yo me recuerdo que comentaban, ¿no? En sus vídeos que parece como si las leyes de la física no rigieran allí, ¿no? Bueno, ellos Atención, las hacen. niñas de abajo aclara quiénes son, porque no Sí, son los eso de es, sí, sí, Garabandal. exactamente. Lo de abajo lo pongo porque Garabandal no es un caso aislado, en mi opinión. Hay otros casos bastante parecidos. Y lo que represento esa imagen inferior representa a las videntes o los videntes de Medjugorje, que es un poblado de Bosnia. En los años 80 hubo un caso, en mi opinión, bastante parecido. Unas apariciones, una serie de revelaciones de secretos que no se podían aclarar hasta unos días antes de cuando ocurriera todo. En mi opinión, un caso bastante parecido. O sea, no es un caso aislado. Bueno, pero nosotros vamos a centrarnos en Garabandal. Y aquí, bueno, ya se mencionó el otro día el tema de, hay tres cuestiones clave, ¿no? El aviso, el milagro y el castigo, ¿no? El tema de los avisos proféticos en concreto. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando, verdad? Bueno, yo voy a explicar cada uno de estos por separado. Voy a empezar haciendo un recopilatorio de distintas declaraciones que hicieron estas chicas hace muchos años ya. Estamos hablando de los años 60, ¿vale? Todas estas chicas ya son mujeres mayores. Pues en base a lo que dijeron en varias entrevistas entre 1965 y 1983, voy a explicar primero en qué consiste cada una de estas cosas, el aviso, el milagro y el castigo, cómo lo explican ellas, y luego la interpretación que yo le doy, lo que podría ser. Bueno, empezando por el aviso. De él dicen las videntes, quizás de todas las videntes Conchita es la que más cosas dice, luego Mariloli, será un fenómeno visible en todo el mundo, podrás verlo, estés donde estés, que durará unos minutos. La ciencia estará desbordada. Conchita lo compara con dos estrellas que colisionaran y que liberaran muchísima energía. No produciría un daño físico, aunque en mi opinión eso es matizable, luego lo diré por qué, y en todo caso habría como un gran silencio en el mundo, ¿vale? Bueno, interesante. Vamos a ver esto, vamos a explicarlo. A ver, yo lo que considero que es ese aviso es ese momento en que la estrella del cisne, lo que hablamos el otro día, sea visible en el cielo. Ya dijimos que es una nova que durante 7 días se verá en el cielo, pero en el primer momento generará una serie de fenómenos espectaculares en la atmósfera. ¿Mm? Vamos a hacer un pequeño repaso de este asunto.
A ver, esa comparación con dos estrellas que chocan. Conchita dice, siempre comparo esto con dos estrellas que chocan. Hombre, pues el ejemplo está muy bien traído, teniendo en cuenta que eso es lo que ocurrió en la constelación del Cisne. Esa nova se generó así, por el choque de dos estrellas hace muchísimo tiempo, casi 2000 años. Ya hablamos de eso el otro día. Otra cosa que dicen las videntes, un fenómeno invisible en todo el mundo. Sí, claro. Parecerá como si una oleada nos alcanzara al planeta, ¿verdad? Y el otro día mencionamos tres fenómenos en concreto. Parecerá que el cielo está en llamas, habrá una súbita oscuridad, que eso no lo mencionan las videntes de Garabandal, y luego una lluvia de fuego como de teas, como si pequeñas partículas de unos milímetros o centímetros cayeran sobre la Tierra. Otra cosa que dicen las videntes, el mundo quedará en silencio. Yo estoy recordando ese evento, el evento Carrington, 1859, una tormenta solar masiva alcanzó la Tierra y fundió la red de telégrafos. Una oleada así que viene del espacio, probablemente ese silencio tenga que ver con eso. Cualquier aparato electrónico, medio de comunicación, etcétera, incluso ellos dicen hasta los aviones en vuelo quedarían paralizados. Yo creo que la cosa va por ahí, una sobrecarga a todos nuestros aparatos electrónicos. Me En permito, cuanto me permito decir, eso tiene un nombre muy concreto que es pulso electromagnético, Pulso que viene electromagnético, tanto de sí. fuera como que ese pulso electromagnético, además de afectar al instrumental eléctrico, afecta al núcleo de la Tierra, justo el que se está modificando, al campo electromagnético terrestre y humano, es decir, que nos afectaría a todos. Adelante. Y bueno, al hilo de esto, a ver, las videntes dicen que eso no produciría daño físico. Bueno, vamos a ver, eso habría que matizarlo, porque si los aviones se detienen en vuelo, se interrumpe el suministro eléctrico, etcétera, indirectamente, pues sí que Los habría aviones, perdona, víctimas. se detienen si hay un pulso electromagnético. Se Y detendría, o sea, cualquier aparato sería terrible. electrónico. O sea, Claro, ojo, eso es. no toda la Tierra, a la zona que le toque, o sea, implicaría O sea, la sí que habría posible caída de bajas. aviones o al menos que se paralizan hasta que recuperen, hasta que pase el pulso. Adelante. Eso es. Bueno, hay además una lectura espiritual que hacen las videntes de todo este asunto. Ese fenómeno dejará a toda la humanidad como ensimismada, observándolo, ¿no? De ese silencio vendrá una profunda reflexión. Parece que todo el mundo mirará hacia adentro, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué han hecho mis actos? Como si moviera reflexión a todos. Y ellas, precisamente, lo califican de un aviso, una advertencia al mundo, ¿no? Porque, cuidado, ese no es el único fenómeno espectacular al que vamos a asistir. Eso ocurre en 2023 por la interpretación que yo hago, bueno, es la segunda mitad de junio, pero es que al cabo de un año ocurre el milagro, que es todavía más grave. Bien, ¿cómo recomiendan las videntes afrontar esto? Y esto es algo que suele verse en otros videntes. No a pensar tanto en la supervivencia física, no a aferrarse tanto a las cosas de este mundo, llevar la paz de nuestras almas, una lectura espiritual hacen de este asunto. Bueno, yo en esto no voy a entrar más a fondo, voy a entrarme pues lo que es las cuestiones físicas, materiales, ¿verdad? Pero bueno, es interesante dejarlo ahí apuntado. Bien. Bueno, respecto a la fecha del aviso, ya hemos dicho que precedería al milagro, según dicen ellas, en menos de un año, ¿vale? Entonces, lo que sí que dicen es que justo antes el mundo estará en plena guerra. O sea, realmente el aviso no es aviso de la guerra que está por venir. El mundo ya está en guerra y de hecho la situación estará en su peor momento. Ahí pongo un trozo del gráfico de antes. Si esto ocurre en junio de 2023, ya llevaríamos 4 o 5 meses de guerra. La invasión oriental estaría pues en su punto máximo. Este sería el mapa del mundo en esos instantes, ¿eh? La ofensiva rusa ya ha tenido lugar, los rusos han sido atrapados, ¿no? Como decíamos en otra entrevista, por los occidentales, y luego China entra muy fuerte y también asociado a China, el mundo islámico se moviliza en masa, ¿vale? Esa es la situación del mundo. Bueno, ahí se ve España que a esas alturas ya ha sido completamente conquistada, ¿vale? Bien, a hilo del aviso se señala que en esos momentos habría grandes dificultades en relación a la religión, mucha gente habría dejado de creer y que para el mismo Papa en sí habría peligro, no podría estar en Roma abiertamente, tendría que escaparse. Bueno, eso en entrevistas anteriores lo vimos, Italia es invadida al principio de la Guerra Mundial y el Papa escapa, ¿no? De eso luego haré un pequeño comentario sobre eso. Vale. Bueno, eso sería el aviso, en mi opinión. Y luego, al cabo de un año, llega otro fenómeno que es el milagro, lo mismo. Yo la información que pongo aquí la extraigo de varias entrevistas que hicieron a las videntes mencionadas a lo largo de 20 años, años 60 hasta los 80. A ver, ¿qué nos dicen del milagro? A ver, será algo, ellos lo ven como algo sobrenatural, o sea, no es cosa de los humanos, es algo sobrenatural, ¿vale? Durará 15 minutos, no será muy largo, pero muy intenso.
todos los que estén en Garabandal o cerca lo verán, ¿vale? Pero también incluso el Papa esté donde esté. Y como yo menciono en algunos de mis trabajos, en esos momentos el Papa se habría escapado de Roma y estaría en Alemania. O sea que a miles de kilómetros de distancia ese fenómeno se podrá ver. ¿Qué más dicen de él? Que se podrá ver, se podrá sacar fotografías, televisar y que dejará una señal que se podrá tocar pero no sentir. Es una cosa un poco extraña y críptica, ¿vale? El milagro. Bien. Bueno, ¿yo cómo lo interpreto? Yo creo que lo que están describiendo como el milagro es ese momento en que el astro cae sobre la Tierra, que es probablemente el fenómeno más espectacular al que asista la humanidad, pues desde siempre, ¿no? Estamos hablando, bueno, ya veremos luego la dimensión que tiene el astro, dónde va a caer, ¿eh? Eso ocurriría hacia el 10 de abril. En los textos de El Nostradamus se hace año que viene. referencia O sea, del no de este año, del 2024, año que tendría viene. que ser. Si aceptamos que 2023 es el inicio del conflicto y ahí ya tiene lugar el aviso, entonces un año después, abril de 2024. Lo de abril, ¿por qué? Hay una fecha que es interesante, que es el 10 de abril. En las profecías de Nostradamus se habla de un jueves y de una décima calenda de abril, un 10 de abril. Vamos con el asunto este de la cronología porque es interesante. A ver, las videntes, ellas no te dicen nunca la fecha de este fenómeno y tampoco dicen claramente lo que es. Con la fecha lo único que dicen es que 8 días antes lo avisarían, con 8 días de antelación nada más. En distintas entrevistas y en distintos momentos dan pistas indirectas, por ejemplo, que sería en un mes de marzo, abril o mayo, en un jueves, a las 8:30 de la tarde, de los días 8 y 16 de un mes, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Bueno, pues, si sumas todas esas pistas, lo mezclas con lo que dicen Nostradamus, algún otro vidente, es que la única posibilidad que encajaría sería 11 de abril de 2024, cerca de esa décima calenda de abril de la que habla Nostradamus. Ese día es jueves, encaja por el mes, está entre el 8 y el 16, y ese día es la festividad de San Estanislao, un santo mártir de la Eucaristía. Bueno, yo lo dejo apuntado como una posibilidad. Ya veremos si es así o no. Esa podría ser la fecha del famoso milagro. Bueno, dicen las videntes que será algo sobrenatural. Caramba, desde luego, teniendo en cuenta la dimensión del astro. Eso las videntes no lo dicen, pero Nostradamus lo menciona en la Centuria 1. Habla de una montaña de 7 estadios. Un estadio es una medida de longitud antigua. 7 es 1,5 kilómetros. Más que un astro, parece que será como una granizada de ambos, de muchos, quiero decir. Igual lo que empieza siendo un astro se rompe en parte al entrar en la atmósfera, pero en todo caso muy grande. 1,5 kilómetros es mucho, mucho asteroide, ¿eh? Bien, está compuesto de hierro, o sea, no es barro, lo que nos cae del cielo es hierro, es muy sólido y cae de oeste a este. Ahí se ve en el mapa perfectamente, ¿eh? Para aclararnos, de izquierda a derecha, y su recorrido es muy largo. Las zonas que resultan afectadas va a ser como un cuchillo que atraviesa el Mediterráneo. La zona más afectada con diferencia será el sur de Francia y el entorno de España. De hecho, en una de las centurias, no recuerdo si era la 9 o la 10, se habla 5 grados, 40 grados, el cielo arderá a fuego. Bueno, esas coordenadas, 5 grados este, 40 grados latitud norte, eso coincide con la altura de Menorca. Benjamín Solari Parravicini hace referencia a este fenómeno y habla del impacto estelar que afectará a las Baleares, a la zona de Gibraltar. Por cierto, que ahí se ve Garabandal, ¿no? En España, al norte, el triangulito verde, porque las videntes mencionan que allí quedaría una señal, etcétera. Eso va a ocurrir ahí, ¿vale? Y Medjugorje, lo que mencionábamos antes, también se ve ahí en Bosnia. Esto merece la pena un comentario. ¿Por qué esa aparición o ese contacto con estas niñas, etcétera, tiene lugar ahí? Pues porque es ahí donde va a ocurrir el asunto. O sea, indirectamente hay una información ahí. Entonces, también. Bueno, si combinamos la visión de Garabandal con lo que dicen otros videntes, ¿qué consecuencias traería la caída de ese astro? 3 días de oscuridad. La cantidad de partículas que se elevarían a la atmósfera dejaría al planeta como sumido en una noche de 3 días. En algunas zonas la intensidad sería más intensa que en otros lugares, de todas formas. Y ese aire sería tóxico, además. En los lugares donde se levantara esa polvareda sería complicado respirar o incluso podría morir la gente por respirar ese aire contaminado. Por supuesto, tema de maremotos y terremotos asociados que tú bien has mencionado antes. Bueno, otra cuestión que mencionan las videntes, lo de la señal que quedaría en los pinos de Garabandal, etcétera, hasta el final de los tiempos, que se podría ver pero no sentir. Estamos hablando de un agujero, ¿no? Un cráter, que sería lo más lógico. En las profecías de Nostradamus, es en la epístola Enrique II, se habla de que en España, después de todos los desastres, quedarían señales. O sea, en otros países se habla de desastres, tal, pero en España quedarían ciertas señales. Agujeros, cráteres. Yo creo que la cosa va por ahí. Se puede ver, pero no se puede sentir, ¿no? Un agujero. Bien.
Bueno, todo esto tampoco voy a enrollarme mucho. Coincidiría el asunto del milagro, la caída del astro, con un asunto poco usual en la Iglesia Católica, un evento extraordinario que ya había ocurrido otras veces, pero que coincidirá, ¿vale? Yo lo interpreto como una reunión de la Iglesia Católica, lo que quede de ella, y tal vez quizás una reunificación con las otras iglesias, en la cual la institución del papado acabaría desapareciendo, porque la cuenta de papado, de papas pendientes, es que se acaba, ¿no? Luego mencionaré ese asunto también. Podría ser eso. Ese es un tema, además, por mi parte daría para otro vídeo y por qué Eso es es. inminente. Adelante. Bueno, luego del milagro, la lectura espiritual, por supuesto, ¿no? La caída de ese astro que muchos videntes comparan con la segunda venida de Cristo, incluso en el Apocalipsis esa figura también aparece, ¿no? Aparecerá entre las nubes, todo el mundo lo verá con una espada en la mano con la que herirá a las naciones. Y vamos, que el mazazo, la conmoción que provoca, o sea, no es que Cristo vuelva físicamente, vamos, yo no pienso eso, sino Yo lo que creo tampoco. más bien es que la conmoción que provocará ese desastre hará que a la larga este sistema podrido en el que estamos caiga y lo que es el cristianismo acabe triunfando. Yo creo que eso así habría que entender esa segunda venida de Cristo con la que comparan la caída del astro muchos videntes. Bien, bueno, aviso, milagro y luego llega el castigo. Bueno, el castigo, a ver, si lo que les suma, las videntes no lo explican para empezar, ¿eh? No dicen en qué consiste, sí que sintieron un gran miedo al verlo, ¿no? Lo que le esperaría a la humanidad. Sí que dejan un margen de esperanza porque dicen que el castigo estaría condicionado a la actitud del ser humano, cómo reacciona la humanidad, si sería capaz de unirse, si recuperara la fe, pero bueno, no parece probable que eso ocurra, así que tras el milagro llegaría ese castigo que les inspiró un gran temor al verlo a las videntes. A ver, es que el castigo, a los destrozos que provoque una guerra mundial devastadora, que ya explicamos, ya hemos explicado en varias entrevistas, se uniría a lo que provoque el astro al caer, fuego que cae del cielo, maremotos. En mi opinión, de todo lo que traerá ese impacto del astro, lo peor de ese castigo podría ser quizás esto, la modificación de la superficie planetaria, de la geografía física del mundo de la que hablan varios videntes. Edgar Cayce, de un modo más limitado, pensando más en América del Norte, menciona algo de Europa. Este mapa que he puesto aquí es de un vidente estadounidense, Gordon Scallion, que bueno, previó una modificación drástica de la superficie del mundo, vamos, que cuesta casi hasta creerlo, ¿no? Está casi irreconocible. Bueno, ¿cómo es que un astro al caer puede modificar la superficie del planeta? A ver, el mundo en el que estamos, la Tierra, no es un cuerpo tan estable como podemos pensar. Por debajo de esta corteza fina en la que estamos, que es sólida, el interior es líquido. A ver, un precedente de esto, hace unos años, el terremoto, maremoto de Fukushima, el que provocó el desastre nuclear en Japón, duró 6 minutos y el efecto que tuvo es que desplazó las islas de Japón más de 1 metro. ¿Vale? Un terremoto de 6 metros. Eso es lo que creo que podría ocurrir ahí. Si nos fijamos en el mapa que prevé Scallion y lo comparamos con el de las placas tectónicas, lo que ocurriría es que el terremoto previsto durará entre un día o más de un día de duración. Eso es mucho. O sea, no es que haya un escalón de repente, es que durante ese día se van a ir descoyuntando las placas, unas se van a hundir 100, 200, 300 metros y otras van a emerger. A ver, si observamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, al sur, lo que es América del Sur, en la parte sur, entre lo que es Argentina, Chile y la Antártida, hay una masa nueva de tierra que aparece ahí, ¿no? En el mapa de la izquierda, que es el de las placas tectónicas, ahí está la placa de Escocia. Esa placa, por ejemplo, se elevaría. Europa, el caso contrario, la placa europea parece que se hunde. Lo que está a la izquierda de Chile, que parece que surgen tierras ahí, ¿no? Esa es la placa de Nazca, eso subiría también. Y así otros ejemplos, es decir, hay un descoyuntamiento de esas placas, unas suben y otras bajan, ¿vale? Bien. Bueno, y luego, como tenemos unos minutos, me gustaría acabar con una referencia que hace la vidente Conchita acerca de, desde su época, cuando tuvo las visiones en los años 60, a los 3 papas que quedarían hasta que llegara todo este asunto del fin de los tiempos, ¿no? De lo que se ha hablado mucho. Bueno, esto lo dijo ella en 1963, a la muerte del Papa Juan XXIII, y dijo, bueno, pues quedarían 3 papados. Luego se introdujeron aclaraciones, se dijo que en realidad serían 4, que uno no lo contaban porque duraría muy poco. Bueno, vamos a verlo. A ver, 1963, ahí llega Pablo VI, que está hasta 1978. Ese papa que duró tan poco y al que no se tiene en cuenta sería Juan Pablo I, que estuvo unas semanas, fue llegar y morirse.
El segundo papa sería Juan Pablo II del 78 al 2005 y el tercero sería Benedicto XVI, que ha estado desde 2005 hasta 2022. A ver, abdicó en 2013, pero fue papa hasta su muerte. Ha coincidido con otro, Francisco I. Podrían ser estos los tres papas. Bueno, y si estos son los tres papados, entonces el escenario temporal en el que estamos es 2023. Sería otro motivo que puede llevar a pensar que estamos ante la fecha ya muy próxima. Bueno, y con esto ya termino. En relación a ese último papa que está por venir, del que habla San Malaquías, Pedro el Romano, ¿no? El que tanto se ha hablado, que acaba la institución de papado. ¿Qué información hay? ¿Quién podría ser ese último papa? En la Centuria 5 hay varias cuartetas, la 15, 46, 56, 77, la 92. Hay informaciones muy interesantes. Se dan pistas sobre quién podría ser ese último papa. Se habla de un papa que estaría 17 años y que moriría siendo muy anciano. Bueno, pues Benedicto XVII ha estado 17 años, del 2005 al 2022, murió con 95 años de edad. Se dice que tras eso habría dos papas. Obviamente, si hay dos papas será porque uno abdicará. El actual, Francisco I, abdicará. De ese se menciona que sería capturado cuando empezara el tema de la guerra mundial, yendo por mar, a consecuencia de la invasión oriental. Y estando vivo ese papa, Francisco I, se elige al otro, al último, ¿vale? Ese es el que se escapa y al final acaba yendo a la zona de Alemania donde se organiza ese concilio, ese evento extraordinario en la Iglesia Católica del que hablábamos antes, ¿eh? En esa época, bueno, la situación en la Iglesia será tremenda, o sea, todo patas arriba. La elección, de hecho, será problemática, no será una elección ortodoxa del todo, ¿vale? Bueno, de la elección del nuevo Papa se añaden esas cuartetas que sería en febrero. Se habla de una festividad que es la Quirinalia y esa festividad de la antigua Roma tenía lugar el 17 de febrero, en todo caso con la guerra ya iniciada. Y se dan dos pistas interesantes de ese Papa. Se dice que sería romano, pero también un sabinés. A ver, los sabinos eran un pueblo antiguo, vecinos de los romanos. La localidad más importante de ese pueblo es Rieti, la actual Rieti. Y Está el en el hombre mapa. que ha sido, eso se ve ahí en el mapa, ¿verdad? Se ve Roma abajo en negro y Rieti al lado, que es la localidad principal de los sabineses. Bien, pues el que ha sido obispo de Rieti hasta la actualidad, actualmente administrador apostólico, es este señor, Domenico Pompili. Este podría ser el último papa. Además se dice él que es un romano y este señor nació en Roma, precisamente, o sea, sabinés y romano. Podría ser este, ¿vale? El último de todos. Un romano, se dice de él en otra cuarteta, de buena edad, 60 años, relativamente joven para un papa. San Malaquías dice Petrus Romanus. Eso es. El que, bueno, le tocaría afrontar la gran tribulación y luego Roma sería Eso juzgada, sería materia etcétera. para otro vídeo Eso es. que prometo hacer cuando, porque para mí la gran bomba que se ha anunciado últimamente en la Iglesia se retrasará. Así que es coherente, es la parte con la que yo coincido más de todo lo que expones. Adelante. Sí, pues lo dejo ahí apuntado como una posibilidad. Y como tú dices, yo creo que podemos dejar para otra entrevista, ya tranquilamente tratamos el tema, que además me comprometí a explicarlo, el tema de lo que ocurrirá en España en concreto, que es interesante y trágico al mismo tiempo, y eso asociado a las profecías islámicas, que son también muy interesantes. Por ejemplo, mencionaré solo una cosa, las profecías islámicas hablan de una serie de señales menores, señales mayores que ocurrirán en el fin de los tiempos, y una de ellas es que el sol saldría por occidente. Yo, en mi opinión, eso es una referencia al astro que cae de oeste a este. O sea, no es que el sol vaya a salir por donde no debe, eso es imposible. Lo que parecerá un sol saldrá por ahí. Yo solo lo dejo apuntado ahí. Pero de eso y otras cosas ya hablaremos con calma. Lo hablaremos también. Yo emitiré mi opinión cuando hablemos de las profecías islámicas que he estudiado a fondo, pero desde luego no tanto como tú, que lo expones con la coherencia propia, docta, propia de un profesor que eres. Pues muchas gracias a ti, Enrique, un placer como siempre. A tu disposición. Un fuerte abrazo, Miguel, y muchas gracias.